cuéntale lo de tu primo, el que balaba como las ovejas, que se confundió. Ah, sí, ese era un hombre bala, pero porque hablaba como las ovejas, como las ovejas, como las ovejas. Palaba, y entonces era un hombre bala, y decía, ese hombre bala, y decía, y entonces era un poco raro. Pero ese fue un primo, ese no era realmente de la misma sangre, era una sangre como azul. Nuestra era una sangre roja y él era como aristócrata. ¡Me voy a tirar, ¡No! ¡Me tiro! ¡No te tires todavía, por favor! ¿Me tiro o no? ¡No, no! ¡Me tiro! No. ¡Me tiro, ¡No! Estoy muerta de este disco ya, Torcuata, por favor. ¡Que me tiro, No, por allí. ¿Para dónde? Por allí, Torcuata. ¿Dónde está? ¡Tú tira por ahí! Ah, vale. Bueno, no, espera, por allí. ¿Dónde? ¡Que me lo explico! ¡Que por allí! Los artistas fueron perdiendo su chispa poco a poco, día tras día, y no encontraron entre otros la sorpresa de los seguidores y sobre todo los acróbatas se pasan el día jugando a las cartas, a los dados o a cualquier cosa en la que se pueda apostar. No han perdido ese tiempo que perdieron también sus errores o pasan el día sentados, quejándose del calor, del frío. El equilibrista tampoco se queda atrás. Se pasa el día durmiendo y cansada. Además, hace tiempo que no se revisa la vista y va por ahí pegando tumbos con unas enormes gafas anticuadas. Dice que para lo que hay que ver, mejor no ver nada. Ella, que era capaz de emocionar al más templado a más de 20 metros de altura, ahora no es capaz de mantener el equilibrio sentada en una silla, en una pista repleta de gente riendo y aplaudiendo. Pero no puedo hacerlo sin dar a este circo una última oportunidad. Al fin y al cabo, también son mi familia. Primo, voy a dedicar mis últimas energías en devolver al Circo Calamidad al lugar que se merece. En este último intento he de hacer que estos artistas vuelvan a brillar. Volveremos a ser lo que un día fuimos o partiré para siempre. Primo, he de dejarte. Tengo mucho trabajo por delante. Ya te contaré. Un abrazo, te quiere, Gastón. Me sé el truco. Ay, me sé el truco. Ay, que va para adentro. El truco. Ay, que se está acabando. Ay, que dolor de sopa. Ay, que dolor de perdón. Sí. Dale. Pero por Dios, pero ¿qué haces? Una renta. Por favor. Nosotros somos los hermanos Kalamazov. Yo soy Gregorio, gracias. Catalina, gracias. Gregorio, gracias. Catalina, gracias. Gregorio, gracias. Catalina, gracias. Gregorio, gracias. Aquí toda la tarde hasta que no aplaudáis, Catalina. No aplaudáis, no han hecho nada, por favor, no han hecho nada. A veces las 10 menos cuarto, así todo el día. Gracias. Caballeros, si no la niña aplaude, la vuelvo a coger. No quiere. Perdón. Por favor. No. ¿Artistas? ¿Qué? Nombre y disciplina, por favor, que el público. Tiene que ser ahora, que no sueño. Sí, anda la hora, a las 12. Sí. Venga, voy, ya está. Hola, buenas tardes. Gracias, porque se te escucha más a mí. Soy Torcuata, equilibrista, impresionante. Necesito dos ayudantes. Uno, tú. ¿Cómo que no? Que eres fuerte. Que eres fuerte, tío. Que eres más fuerte que estoy viendo aquí de todo el sitio. A ver, y otro aquí, mis colegas de la gorra. Ven. Ahí está. Fácil, rápido, ¿vale? Es muy fácil. Tú te quedas quieto. ¡Pero quédate quieto! Tú también te quedas quieto, ¿sabes? Tú solo pon la cabeza. Ahí está. No mueva la cabeza, ¿vale? Tú ahí aprieta el cuello. Aprieta el cuello, Joaquín. Ahí está. Y tú aprietas el cuello. Venga,
que voy, Javier, como mi amigo, mira. Ay, ahí está, espérate, voy. Ahí está, espérate. Ahí lo tengo. Ay, madre mía, qué seguridad me da. ¡Cuidado que voy! ¡Toma ya! ¡Aplauso! ¡Impresionante! ¡Un aplauso más, Pedro! ¡Y un aplauso más! Mi colega Javi. Vuelva a tu sitio, por favor, Juan. Nombre y disciplina, por favor. Estás borracho también, ¿no? Señoras, señores, por primera y última vez en la comarca de Opera, el increíble hombre bala. Yo, el increíble hombre bala, venido desde lo más lejano de la parte de Georgia. Vamos a hacer increíbles cosas hoy en este cañón. Queridos artistas, hace años el destino nos trajo hasta este hermoso circo Calamidad. Ávidos de gloria, aplausos y hambre, mucha hambre. ¿Acordáis de esos días? Han terminado, los del hambre no han terminado. No, de hambre no, normal, haciendo el café, nadie quiere pagar por vosotros, es que da vergüenza esta trupe. Yo me acuerdo cuando los pantalones me llegaban hasta abajo. Sí, ya. Pero porque estés más fresquito ahora. Más cerquita ahora. Ya sé. ¿No soñáis con aquellas tardes donde la carpa estaba llena de público como hoy, en silencio, conteniendo el aliento, disfrutando de vuestro virtuosismo y acrobacias? Un poquito, vamos, cada vez. A ver, un poquito, entrenad.